Buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Hoy es un día bastante particular, ya que estamos llegando casi ya al final del mes de julio. Hoy es 30 de julio del 2021, cuando son las 7:32 de la mañana. Que Dios me lo bendiga a usted que nos está escuchando ahí en casita, el que nos va escuchando a través de su automóvil, así como también las máquinas enumeradas y los buses. Que Dios me los bendiga. Nos vamos a ir con el tema que tenemos hoy porque, guiado por el Espíritu Santo, decidimos colocar alabanzas en la primera mitad de esta hora. Así que nos vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis. En Génesis 42, recuerde que Génesis 42 es el tema que comenzamos ayer, en busca de alimento. En busca de alimento empezamos ayer y bueno, Dios sabe que este tema es un tema bastante extenso, un tema que todos deberíamos de tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Es que fíjese usted que durante los tiempos de hambre, las personas muchas veces tienden a vender hasta su dignidad por dinero. Y hemos estado abordando este tema y otros más en base a la vida de José en Egipto. Y bueno, en lo que estamos preparando algunas alabanzas, o la alabanza pues que siempre damos al final del programa, hoy pues ha sido un día bastante, como le digo, como acaba de comenzar el día. Empezamos a hacer algunas actividades temprano por la mañana, nos levantamos a orar y le pedimos a Dios sabiduría para culminar el tema. Y esto pues para los que nos siguen en las redes sociales, que Dios bendiga a todas las personas que nos ven a nivel de las islas de la Bahía, en el resto de Honduras, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África y Asia. Que Dios los bendiga. Les saluda el hermano José Midense. Un fuerte abrazo a todos los que están ahorita sintonizándonos en vivo. Recuerden que estamos todavía en mi usuario como José Midense, y también nos puede escribir al WhatsApp 9628-9711. Alabado sea nuestro Dios. Hoy pues vamos a culminar el tema en busca de alimento. No solamente de ese alimento terrenal, que sí tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, pero también ese alimento espiritual. O sea, ese alimento que usted y yo necesitamos tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Y para irme a la palabra, porque recuerde que ayer culminábamos, bueno, los que estaban siguiendo siempre el programa, ayer culminábamos diciendo que los hermanos de José, en el verso 21, no tuvieron misericordia. Miren ustedes qué interesante. La misericordia es algo que hoy en día se está perdiendo. La misericordia es algo que hoy en día no se está practicando. Y dice la palabra en el Salmo 136 que su misericordia es para siempre. Luego dice en otra escritura, creo que en Jeremías, que su misericordia son nuevas cada mañana. Pero resulta que a José, aún en medio de que él rogaba que no lo vendieran, que no hicieran nada en contra de su vida, los hermanos, vamos a interpretarlo de esta manera, hicieron oídos sordos. Y entonces, a medida que desarrollamos el tema, porque lo vamos a tratar de desarrollar en unos 20 minutos, esta última parte, lo que quiero, amigo y hermano, es que usted se lleve en su corazón que siempre debemos acordarnos de la necesidad
de las demás personas. Y mire usted, lo vamos a leer nuevamente en contexto para terminar de leer, porque recuerde que este capítulo tiene 38 versos, todos importantes, ni uno menos importante que el otro. Pero a veces para avanzar en el tiempo, entonces nosotros, algunos nos llaman moderadores, los locutores, predicadores, tenemos que sintetizar y de estos versos tratar de decirle a usted qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana, esta tarde o esta noche, en cualquier momento que usted me esté viendo a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, de verdad que estamos muy agradecidos con Dios porque estamos culminando, estamos llegando al final casi ya de este mes. Mire usted qué rápido se fue. Y es Dios el que al final quiere llenarnos a usted y a mí de sabiduría. Mire lo que dice honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decían el uno al otro, mire, en Génesis 42, 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero yo le decía en mensajes anteriores que hubo alguien que intervino por José. Es decir, yo le hablaba a usted que siempre va a haber una persona que va a intervenir por usted y por mí. Siempre. Siempre va a haber alguien que va a intervenir por usted y por mí. Y dice la Escritura en el verso 22. Entonces Rubén les respondió, diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Miren qué tremendo. Y sigue diciendo el 22, he aquí también se nos demanda su sangre. Porque una cosa es que haya intervenido Rubén por él, y otra muy diferente, ¿sí?, es que él, al igual que sus hermanos, no hayan sido culpables de lo que pasó con José. Porque lo más correcto, vamos a decirlo así, José lo hizo para salvar la vida de él, pero claro, lo más correcto hubiera sido habérselo llevado para la casa, ya que él miró que sus demás hermanos pues ya tenían malas intenciones. Pero aquí el tema no se trata de buscar culpables, sino ver en contexto qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de esta palabra. Porque llegará el día, oiga bien, va a llegar el día en que las cosas se van a complicar, oiga bien, y es ahí donde aquel que tenía sueños, aquel que tenía proyectos, se van a empezar a cumplir en su vida, y más vale que usted y yo nos hayamos acordado de él. Y no le estoy hablando por aquello de que esta persona tiene que actuar en venganza, porque vamos a ir leyendo en los demás capítulos. Sí, ayer incluso pensaba en eso. Señor, ¿será que puedo cambiar de tema? Cuando Dios le da a usted y a mí una palabra, cuando Él nos dice, vas a hablar de esto, hermano, terminemos. ¿Sabe que no solo por una vez he querido terminar la vida de José, de predicarla, de enseñarla, y a veces me he saltado los temas, creyendo en mi corazón? Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿verdad? Y perverso. Pero dentro de mí, la intención es, amigo y hermano, que usted y yo aprendamos. Y vean ustedes cómo sigue diciendo ya en el verso 23. Mire qué interesante darse cuenta lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Pero ellos no sabían que los entendía José. Mire, es que la palabra es tremenda. Porque había intérprete entre ellos. A ellos se les olvidaba. Déjeme pensarlo de esta manera. Ellos estaban hablando en su lengua. Y lo que ellos desconocían es que en ese momento José los estaba escuchando. José estaba entendiendo lo que ellos estaban diciendo. Ellos no se daban cuenta de eso.
Mire, a veces nosotros hacemos las cosas y nos parece que los demás no se van a dar cuenta. Nos parece que podemos engañar a papá y a mamá y no se van a dar cuenta. Nos parece que podemos engañar al jefe, al dueño de algún local y no se va a dar cuenta. Eso es lo que la palabra nos está advirtiendo. Y sigue diciendo ahí el verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Cualquiera diría, José aquí se está cobrando venganza. No, mire cómo sigue diciendo ya en el 25. Y hasta ahí vamos a detenernos, luego vamos a hacer una oración. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo. Mire, José no se estaba cobrando venganza. José estaba buscando la manera de que ellos reflexionaran acerca de lo que había sucedido hace más de 10 años atrás. José lo que quería en ese momento era enseñarles una lección de vida a sus hermanos. Porque en el plan de Dios ya estaba que José sufriría, oiga bien, que José sería procesado para luego, a través de su vida, bendecir a su familia. Por eso le dije que los estudiosos, y en eso sí yo coincido con ellos, hablan de que José es figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque Jesús sí dio literalmente su vida por usted y por mí en una cruz, sufrió nuestros padecimientos, ahí lo puede leer en Isaías 53, para que usted y yo fuésemos salvos hoy en día. Y mire qué bonito cuando ya dice el 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Quise leer este contexto para que ninguno interprete que el encarcelamiento de Rubén, que obviamente si ustedes lo leen en capítulos anteriores, Rubén fue, ¿verdad? Simeón fue uno de los hermanos que conspiró contra José, pero no es que José estaba cobrando venganza. Por eso le quise leer el otro, y a medida que vayamos desarrollando estos capítulo nos vamos a dar cuenta de que había ya un plan del Señor para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque una vez más nos has permitido leer tu palabra, Señor. Nos has permitido escudriñar las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de lo que muchas veces hay en nuestros corazones y que nos hemos olvidado del más necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquel que en este momento está pasando una tribulación, que le ayudes a salir adelante. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, y ayúdanos, oh Dios, día con día a cambiar. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra indiferencia ante la necesidad de los demás. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Eterno, Jesucristo, Hijo de Dios, por medio de tu Espíritu Santo, renueva nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a entender por medio de tu palabra, Señor, que cada vez que cometemos pecado hay consecuencias en nuestra vida, pero más adelante vive aquel que nos ha de redimir y restaurar. Padre, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas y nos has permitido una vez más leer tu palabra. Bendice a la madre soltera, bendice a la viuda, bendice al niño huérfano, bendice a aquel padre que quiere ser responsable, bendice a aquel anciano que ha sido abandonado. Te pedimos por nuestras autoridades espirituales, gubernamentales, de Honduras, de Israel y del resto de las naciones, que tengas misericordia de ellos, Señor, y les dé sabiduría. Guía nuestros pasos. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros. Pasa un carbón encendido sobre mis labios y sobre aquellos que predican tu palabra diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok. Mira, algo que yo quiero que usted y yo entendamos por medio de la palabra, es que cuando ya los hermanos de José
entran en un desierto, vamos a decir así, empiezan a darse cuenta que más temprano que tarde la necesidad va a llegar a usted y a mí. Sí. Aquí lo que yo entiendo por medio de la palabra es que ya allí en ese lugar, cuando ellos comenzaron a sentir lo que hicieron contra la vida de José, entonces dice que vinieron pensamientos a su vida. Pero algo interesante me llama la atención a mí de estos versos. Hemos pecado contra nuestro hermano. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y mire qué importante es que usted y yo, amigo y hermano, nos demos cuenta de que muchas veces, aún con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, podemos actuar, miren ustedes, o pecar contra nuestros hermanos. Pero dice la palabra, y en lo que usted sigue leyendo, que después de esto José hizo un trato con ellos. Porque como le dije, en ningún momento José intenta vengarse. Y es que vea que estos días he tenido unos sueños tan profundos y he comenzado a meditar en la palabra sobre esos sueños. Porque el único que me puede dar la interpretación correcta es la palabra de Dios. Eso para que usted tome en cuenta el consejo. No vaya donde alguien que se dedica, ya sabe usted, a la magia negra y a la santería y usted va a ir a comprar billetes de lotería por aquello de los sueños. No es así. Es mejor consultar la palabra. He estado soñando con plagas. ¿Dónde están las plagas? En Egipto. ¿Símbolo de qué? Pecado. Haga cuenta y caso que muchas veces consecuencias de nuestros pecados son las situaciones que estamos viviendo. Ahora, ¿van a haber pruebas? Claro que sí, pero hay que saberlas identificar conforme a la palabra de Dios y a la sensibilidad que tengamos con el Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura que después José hace un trato con ellos, deja que sus hermanos se van, excepto Simeón, lo dejan en prisión, porque José les dice que quiere ver a su hermano menor. Si José no hace eso, mire qué interesante lo que sucedería. Ahí van a ocurrir dos cosas a medida que desarrollemos los otros capítulos. Nos vamos a dar cuenta que además de que necesitaban regresar por grano, José probablemente, según lo que él sentía en su corazón, no iba a volver a ver a su hermano. ¿Qué tal si hubiera muerto? Entonces él lo que quería era volver a ver a su familia. Recuerde que los anhelos suyos y míos siempre van a ser los mejores para nuestra familia. Aún a veces apartados del Señor, siempre tenemos, dice la palabra, buenas dádivas para vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará a nosotros. Miren ustedes, que Él es el eterno, Él es el bueno, Él es el que hace todo posible. Y dice ahí que hacen un trato con José, los hermanos, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, José hace un trato con ellos y les dice, bueno, si es verdad que ustedes no son espías, entonces me van a traer a su hermano y yo les devuelvo el suyo. Lo que ellos no sabían en el fondo es que ya Dios tenía un plan para restaurar esta familia y ya cuando llegan, miren lo tremendo. Ellos no sabían que José había devuelto el dinero, que José había pedido que llenaran sus sacos de grano hasta el tope, por así decirlo, por más de lo que ellos habían pagado. Porque José lo que estaba haciendo es lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz de Calvario. Que sin necesidad que usted y yo le pidiéramos a Él, Él lo hizo por voluntad. Y ayer escuchaba a un conferencista que dice que la gracia es aquel amor que usted y yo demostramos aún hacia aquel que nos ha hecho daño. Que tal vez no nos está pidiendo nada a cambio,
Pero al mismo tiempo, como dicen algunos orgullosos, ¿verdad? Yo no te estoy pidiendo que me ayudes. Hay unos que hasta rechazan ayuda. Y usted y yo muchas veces ayudamos por amor. Eso, decía él, es una de las lecciones que quisiera que aprendieran mis hijos para siempre. Que aunque esta persona dice, porque es normal, y Jesús lo dijo también, que usted le devuelva un favor a alguien que le hizo un favor. Es normal que usted y yo hagamos cosas buenas por alguien que nos hizo cosas buenas. Pero hacerle un bien a alguien que le hizo mal, eso es amor verdadero. Ahora, ¿estamos preparados para eso? Creo que todavía nos falta. Aún a su servidor hay días que ya no es como antes, pero sí, han habido personas que me han hecho daño y me ha costado perdonar, pero lo he hecho. ¿Sabe para qué? Para dos cosas. La primera, porque Jesucristo nos manda a no guardar rencor en el corazón y de esa manera poder ser salvos. Y la segunda, así lo demanda el Señor en la palabra para poder bendecirnos. Y mire cómo dice aquí, ya cerrando este capítulo, para mañana, si Dios permite, pues entrar en el acontecimiento, oiga bien, en el encuentro. Mire qué lindo, de dos hermanos que no se veían por años. Mire qué interesante, por años. Ya José había visto para ese entonces a sus otros hermanos, pero luego el encuentro con Benjamín pues ya fue un poco más profundo. Recuerde que ellos eran, como dicen acá, hermanitos, que desde pequeñitos, ¿verdad? Ellos son los dos menores, o eran los dos menores de Israel, y entonces ya se imagina, ¿verdad?, el amor que se sentían. Y bueno, mire lo que dice aquí, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces su padre dice, perdón, el 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado de su dinero. Y viendo a ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece ni Simeón tampoco. Oiga bien, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, ¿harás morir a mis dos hijos? Si no te lo devuelvo. Oiga bien, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Mira, aquí sí ya la cosa estaba cambiando. José, ante los ojos de Jacob, se creía pues que estaba muerto. Pero mire aquí ya, yo lo que quiero que vaya entendiendo es cómo el hambre muchas veces comienza a sacar tantos sentimientos de nosotros y comienzan a haber tantas promesas. Pero mire cómo finaliza en el 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mire, cuando ya la situación tiene que ver con nuestros hijos, y eso hablaba hoy con una madre, corremos, no hallamos qué hacer. En la vida, amigo y hermano, y quiero ir finalizando esto del tema en busca de alimento, van a haber circunstancias en las que literalmente vamos a dar la vida por nuestros hijos. Van a haber circunstancias en las que vamos a creer que ya no hay salida, que ya no podemos hacer nada. Aún con el hambre que se está viviendo en el mundo y actualmente en nuestro país, lastimosamente, más de 3 millones de personas sufren hambre extrema en Honduras. Y en Centroamérica eso poco a poco se está volviendo un problema. Empieza a haber más corrupción, más impunidad, y no digamos a nivel latinoamericano y entre otros países, ¿verdad?, de otros continentes. El hambre está eliminando a la humanidad y la misericordia se está apartando de los corazones de las personas. Así que yo quiero que oremos, amigo y hermano, por aquel que está padeciendo hambre, y usted y yo nos volvamos personas más misericordiosas. En el nombre de Jesús le vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener un corazón entendido en ese tema. Padre,
Gracias porque una vez más nos has permitido leer tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos leído que el hambre muchas veces, oh Dios, hará que las personas cambien de parecer, harán que las personas busquen la manera de encontrar salida a su angustia. Sabemos, Dios, que en este momento hay hambre en el mundo, no solo por la pandemia, sino también por otras razones que han habido, porque aún aquel que ya tiene plata en sus bolsillos prefiere malgastarlo en vicios y en vanidades que no traen provecho, aún sabiendo que su hermano o su hermana está padeciendo hambre. Haznos, Señor, personas entendidas, que tengamos un corazón noble, no solamente lástima que tengamos por los demás, sino empatía, y accionemos a favor de aquel que está pasando una necesidad. Gracias, Dios, por una vez más permitirnos leer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amigos y hermanos, nos vamos a despedir de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les saluda el hermano José Midense. No olviden darle like a este video para que más personas puedan ver el material. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y sigan nuestra página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Alabado sea nuestro Dios. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga.